Qué alegría compartir contigo un servicio desde aquí de la Nueva Unión Dolores Petén, esperando que lo que ahora hablemos sea edificación para tu vida. El Señor nos ha bendecido con este programa que llega a tu casa, con el objetivo de que puedas tú hacer la obra que el Señor ha encomendado a toda la iglesia. Hoy me acompañan mi esposa y mi hija a esta grabación. Qué gusto saludarles y poder compartir con ustedes en este día. Sabemos que el Señor cada día nos está hablando, nos está edificando a través de su palabra, y para nosotros es de mucha bendición el poder estar hoy y poder edificarnos con esta palabra. Amén. Es una bendición estar aquí el día de hoy para compartirles la palabra del Señor. El día de hoy, en este servicio, estaremos aprendiendo de lo que el Señor nos ha estado revelando a través de nuestras autoridades. Hoy en día, la iglesia pues no ha entendido a profundidad lo que el Señor ha encomendado. Se ha centralizado usando herramientas humanas, estrategias humanas para la obra que el Señor nos ha encomendado, que es el producir, el poder dar fruto de acuerdo a nuestra naturaleza. Hoy vamos a aprender acerca de la diferencia de fructificar y producir. Y vamos a ver, Claudia, que puedes comentar sobre qué es producir. Amén. Voy a leer un versículo que tenemos en Mateo 13:23 y nos dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí el Señor nos está hablando, ¿verdad? Y en este día Él nos va a enseñar sobre la diferencia que hay entre un fruto y entre lo que es fruto y producir, ¿verdad? Porque muchas veces se ha confundido qué es fruto y qué es producir. Y a veces decimos en nuestro grupo de comunión familiar, nos estamos multiplicando, y no es así, ¿verdad? Se dice que primero se da el fruto y luego viene lo que es la multiplicación. Toda administración nos lleva a producir. Si somos buenos administradores, pues tenemos que recorrer a los recursos que el Señor ya nos dio para poder hacer efectivo este trabajo, esta tarea grande que el Señor nos ha dado. Y tenemos que limpiarnos de todo pensamiento, de toda, ahí sí que de todo concepto erróneo que hemos venido aprendiendo en la iglesia tradicional, donde nos lleva a quedarnos paralizados. Nos hemos confundido que, como decía mi esposa Claudia, que cuando llega alguien a la iglesia todos nos alegramos, o a nuestro grupo nos alegramos porque creemos que nos estamos multiplicando. Pero si vemos la diferencia, lo que hicimos únicamente es dar fruto. Porque dar fruto es cuando una persona viene al Señor y, bueno, puede estar conectada en discipulado, en adiestramiento, está en el servicio, en reforma, pero él no ha producido en sí los frutos, ¿verdad? Que es lo que el Señor espera. Entonces no es no es producir, sino solo llevar fruto. Podemos ver un ejemplo en la mujer samaritana, cuando Jesucristo, ¿verdad? La evangelizó. Vamos a ver, Camila comenta respecto a eso. Podemos ver que el Señor plantó buena semilla y dio fruto, y la mujer samaritana es el fruto de la semilla que Jesús plantó en ella. Y luego la mujer samaritana fue
y multiplicó el fruto. Muy bien. ¿Y qué pasó, hermana Claudia? ¿Qué pasó ahí cuando la mujer samaritana multiplicó? Dicen las escrituras, ¿verdad? Que hubo multitud de personas se convirtieron a él. Pero todo fue porque se hizo en el orden correcto, ¿verdad? Porque muchas veces no se siembra la palabra como es, entonces no vemos que esto produzca fruto, que haya multiplicación. Mientras que si vamos en el orden como el Señor nos está hablando hoy, que primero El fruto. se da el fruto y luego viene la multiplicación. Si vemos a Jesucristo, como dice Camila, Él produjo un fruto en la mujer samaritana, pero vino la mujer samaritana, se le entregó un fruto, el fruto verdadero, de buena genética, ¿verdad? Que llevaba la genética del Padre. Entonces por eso ella vino y pudo multiplicar, ¿verdad? Esa semilla, porque dice que por la palabra que ella entregó, muchas personas le conocieron a él. Amén. Hay un ejemplo que nos ponía nuestro apóstol sobre un árbol de naranja. Decía el profeta César, nunca he visto, bueno, al menos en algún lugar, que un árbol de naranja que esté produciendo solo una naranja. Y obvio que pues una naranja, pues a pesar de que tiene muchas semillas, pero no es normal que produzca una naranja, porque él trae una genética de multiplicación, ¿verdad? Pero no puede haber producción sin antes de haber fruto. Por lo tanto, si ponemos un ejemplo de 500 naranjas que da un árbol de naranja, ¿qué pasaría si, bueno, supongamos que tenga una semilla por fruta? Si plantamos ese fruto, ¿verdad? Que ese fruto sería la cosecha del árbol, y plantamos esas 500 matas, vamos a tener 500 árboles de naranja, ¿verdad? Pero recordemos que es de la misma especie, de la misma genética, de la misma calidad. ¿Cuál va a ser la producción ahí? ¿Verdad? Ahora, pues agarramos nuestra calculadora y multipliquemos ahí 500 por 500, ¿verdad? Entonces notamos ahí que eso es producción, ¿verdad? Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Que no solo llevemos una persona a los pies del Señor, sino que esa persona pueda dar frutos y pueda dar una multiplicación excesiva, exagerada, porque esa es la naturaleza. Así como la mujer samaritana, podemos ver que ella, que fue puesta la palabra genuina en su corazón, ella fue transformada, ella recibió un cambio y pues el Señor puso sus genes en ella. Inmediatamente ella fue a hacer lo que el Señor le había demandado, por lo cual fue llamada y también vino a dar resultado el gen que ella tenía, ¿verdad? Entonces fue y le habló de la palabra del Señor Jesús a todas las personas. Dice, y a multitudes. La palabra multitud en el idioma hebreo significa miles. Imagínense, por eso es una ciudad. No sé si ustedes, los que viven en ciudades grandes, se pueden dar cuenta que ahí no viven 1000 personas, ni 2000, ni 3000. Si se llaman ciudades porque hay miles, ¿verdad? Hay que posiblemente agarrar casa por casa, contratar una institución para cuantificar cuánto hay. Pero ¿qué pasa? Que si las contamos este año, al final del año ya no están los mismos porque se está multiplicando. Entonces, a ese nivel el Señor espera, ¿verdad? Que nosotros estemos haciendo esa obra de la producción, de la multiplicación. El Señor dejó claro en el Génesis, cuando le dijo a Adán que fructificara, y hay un orden correcto ahí. El orden es fructificar. Como decía Claudia, no puede haber multiplicación sin antes ver fructificación, ¿verdad? Entonces ese orden es el que espera el Señor, ¿verdad? Fructificar y multiplicarnos. Y vamos a ver, Camila, busque ahí en... Amén. En Mateo 13:23, en la versión Reina Valera, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra
Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Podemos ver acá en este versículo, ¿verdad? El Señor aquí está hablando de la buena semilla. Él siempre coloca la buena semilla en cada uno de nosotros, pero podemos ver ahí que tiene que haber fructificación, tiene que haber producción. Dice que podemos notar ahí que puede haber al 30, al ¿qué? Al 60 y al 100. Ahora, dar al 100 es lo que el Señor espera de nosotros, ¿verdad? Para que haya esa multiplicación así al nivel de lo que el Señor nos ha dado, porque nos ha dado esa capacidad, ¿verdad? Y no podemos dar menos, ¿verdad? Yo no creo que, por ejemplo, un árbol de plátano, se me ocurre ahorita, si yo planto una mata de plátano, no espero sacar un plátano de esa mata, sino que ahí viene un racimo, y un racimo pues puede ser de 40, 35, 37 y hasta 55 plátanos, ¿verdad? Eso es lo que el Señor espera, ¿verdad? Nos lo muestra en la naturaleza, ahora nos muestra a través de la mujer samaritana, ¿verdad? Y ahora a través de este versículo nos manda que a cada uno nos da capacidad. Amén. Amén. Y qué bendición, ¿verdad? El poder escuchar el orden correcto, porque esto es lo que nos llevará a que nuestros grupos de comunión familiar crezcan. Y no solo los grupos, ¿verdad? Sino que la iglesia también, porque si damos buenos frutos, pues vamos a tener multiplicación, ¿verdad? Esta es la base que nosotros debemos de tomar para poder hacer las cosas correctamente. Amén. Muchas veces tenemos ideas equivocadas, ¿verdad? Porque creemos que lo que estamos haciendo es lo que el Señor nos ha venido diciendo, pero a veces usamos herramientas humanas y a veces no nos ha funcionado y a veces nos frustramos porque no vemos los resultados que esperamos. Pero el Señor espera la multiplicación de acuerdo a lo que Él ya estableció. Hemos sido probados en diferentes áreas, por ejemplo en los negocios. Muchas veces ponemos un negocio y nosotros hacemos los cálculos de cómo van los resultados. Mas, sin embargo, el Señor nos da la semilla siempre, porque Él nos va a exigir lo que no nos ha dado. Nos da la semilla, pero venimos al año, nos damos cuenta que si la semilla fueron 20,000 quetzales, ya tenemos 16,000. En vez de tener 25 o posiblemente ya el 50% de la otra parte de los 20, que para poderlo multiplicar se va reduciendo. Y a veces creemos que no funciona lo que el Señor ha dicho, pero muchas veces es porque nosotros mismos no hemos creído al Señor y no usamos los métodos del Señor, sino nuestros propios métodos, ¿verdad? El Señor rebasa los límites de las matemáticas, porque veamos, por ejemplo, en un cultivo de maíz, uno siembra, nosotros calculamos aquí una arroba son 25 libras en una plantación de maíz, pero esa plantación de maíz tira 45,000 elotes, y un elote tiene aproximadamente 500, dependiendo de la especie, 500, 400, 500 y algunas hasta 600 granos. Ahora podemos ver si la semilla fue una arroba, pero ya al cosechar pueden sacar 100 quintales o a 120 quintales. Eso es muy natural. Ahora, ¿por qué conseguimos menos de lo que debemos? Es porque el proceso no lo hicimos correctamente. Posiblemente no apliqué un buen herbicida y la pobre planta tuvo competencia y bueno, el monte creció más que la milpa, o posiblemente pudo haber limpiado, pero no le apliqué los nutrientes necesarios, o posiblemente sí apliqué limpia de monte y apliqué
pero no la cuidé contra alguna plaga. Entonces, notamos ahí que el Señor nos da los métodos correctos. Y no debemos sacar menos, ¿verdad? Porque el Señor, vemos acá donde habla de los talentos, ¿verdad? El Señor... Te leo el versículo. Sí, por favor. Tenemos en Mateo 25, 24, nos dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Vemos acá que a este que le dieron uno, ¿verdad? No conocía al Señor, y esperamos que tú y yo sí conozcamos al Señor como es Él, porque vemos que aquí le dijo cosas de las que no era correcto, porque el Señor siempre nos da la semilla, siempre nos da el fruto. Cuando vemos en Génesis, en Adán, Dios le dice a Adán que le daba de toda clase de semilla, ¿verdad? Y le dio toda clase de semilla para que Adán fuera el administrador y multiplicara todo tipo de fruto. O sea que el Señor plantó el fruto, y ahora viene Adán. ¿Qué tenía que hacer? Era multiplicar. Ahora, pero si no lo hacemos de esa forma correcta, entonces ¿qué va a pasar? El Señor nos va a decir malos y negligentes. Porque vemos los otros dos que se les dio también talentos, los multiplicaron de acuerdo a su capacidad al 100, ¿verdad? Porque el que se le dio 5 talentos tuvo 10, ¿verdad? Y el otro también lo multiplicó al 100, pero al que se le dio 1, bueno, él se justificó, podemos decir. ¿Qué pensó él? Bueno, al menos no me lo comí. ¿Qué más? No lo gasté. Tuvo miedo también, porque dijo: mejor lo devuelvo, no vaya a ser que lo pierda y no vaya a entregar nada, ¿verdad? Sí, él según estaba haciendo lo correcto. Podía pasar lo mismo con nuestro grupo de comunión familiar. Viene nuestro pastor, nos entrega: bueno, hermanos, usted va a dirigir este grupo, el Señor le ha permitido confiar estos hermanos, y bueno, vamos a suponer que nos dan 5, porque hay 13 y hasta 18, ¿verdad? Pero nos dan 5. Bueno, y al tiempo viene nuestro pastor y supervisa, o nuestro asistente, y cuando ve que en vez de haber 5, ya no hay 5, sino que puedan haber ¿qué? Ya solo 3. Unos 3 o 1, 2. ¿Qué está pasando ahí? ¿Verdad? ¿Cómo el Señor nos diría ahí? ¿Cómo lo diría? Siervo malo y qué? Y negligente. Pero por lo menos tengo 3, ¿verdad? No estoy tan mal, porque al otro no tiene ni siquiera grupo, ¿verdad? Podemos ver que el Señor siempre va a evaluar de lo que Él se nos da. Se nos ha dado también dones, capacidades en el Señor, y el Señor espera que nosotros los multipliquemos, que hagamos ahí sí que una producción al 100 por 1, como dice la Escritura, y que no rebajemos eso. Entonces, ¿qué pasaría, pero hermano, si el Señor pues viniera, bueno, ahorita pasara el test, decimos nosotros, la evaluación, así como en la escuela dicen: niños, los van a evaluar, y los niños pues tiemblan porque piensan que van a perder o piensan que no van a ganar el grado. Y si el Señor pasara esta semana, supongamos, la evaluación, yo estoy seguro que ahorita algunos ni siquiera se han comunicado con podemos decir así, con los integrantes de su grupo, ¿verdad? Ya se dejaron de plano que se están conectando, o podemos decir, bueno, supongo que están completos, porque ellos saben que así está, por la pandemia, así está la situación, ¿verdad? Mas sin embargo, posiblemente no estemos pendientes, ¿verdad? ¿Cómo diría ahí? ¿Cómo estarían los números ahí? ¿Verdad? Estarían en números rojos, en alerta roja, como está ahora de moda, ¿verdad? Mi grupo está en alerta roja.
Ahora, la pregunta es, ¿cuánto estaría en alerta roja ahorita? Porque en vez de estar produciendo, estamos como que no multiplicó, se quedó en 1, o posiblemente menos que ese 1. Pero el Señor no quiere ese 1, ¿verdad? Porque sería, si tengo el 1 que me dejó el pastor, mis 5, veamos, estoy en rojo, estoy en negativo, estoy en contra lo que el Señor ha establecido. Quiero leer aquí esta parte del versículo siempre donde dice: te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste. Él tenía, en primer lugar, dice que estaba incapacitado para poder producir. ¿Por qué? Porque no conocía a su amo, no conocía al Señor. Él desde un principio tuvo un falso concepto de quién era el Señor. Entonces, este siervo, digamos que desde un inicio le faltó el respeto al Señor, ¿verdad? Entonces, como decía, ¿verdad? Esto puede estar pasando en un grupo de comunión familiar, ¿verdad? El que no se esté haciendo de la forma correcta. Nos entregan cierta cantidad de discípulos y pues mejor decimos que vamos a entregar el grupo porque no quieren nada, no crece, pues no se ve no funcionan, que funcione. Pero el Señor es claro donde nos dice que el que permanece en Él da fruto, ¿verdad? Entonces, y también de que no podemos estar en el reino, sino podemos decir que estamos en el adiestramiento, en el discipulado, pero no en el reino de Dios. Entonces, debemos de tener ese cuidado de estar haciendo correctamente como el Señor nos está demandando. Porque posiblemente, si yo me evalúo por mí mismo, como decía Claudia, puedo decir, yo estoy bien, hermanos, mire, no me fallo ni un servicio, yo estoy en mi discipulado, yo estoy en mi adiestramiento y yo veo las reformas, yo veo todas las conferencias y llevo a todos mis hijos, están puntuales, están ahí al día. Mas sin embargo, en Juan 15 dice, hay una parte que dice, el que en mí no lleva fruto, dice, será quitado. Y ahí sí que se vuelve complicado, ¿verdad? Porque, como les dije anteriormente, puedo estar en todas las actividades que el Señor demanda, y que podamos ver que estamos, pero al 100. Mas, sin embargo, el no estar llevando frutos, el no estar produciendo, dice que voy a ser quitado. Entonces, y nos frustramos cuando vemos, ¿verdad? Que a veces vamos donde alguien y, bueno, yo voy a cumplir esta parte de llevar fruto. Vamos y les hablamos, pero como no quiere, bueno, yo ya hice la parte, ¿verdad? Yo ya hice la parte, aquel no quiso, pero yo ya cumplí. Bueno, pero aquí no dice si intentaste, sino que el que no lleva fruto. No dice el que fue a probar, el que no lleva fruto será quitado. Así es de que ahora el Señor nos está alertando a cada uno de nosotros. Y eso no es solo para los que están viendo fuera de la cámara, sino para los que estamos acá también, ¿verdad? También debemos nosotros de tener el cuidado, sobre todo de no estar ofreciendo fuego extraño, que no sea otra cosa la que nosotros estamos enseñando en un grupo de comunión familiar, que no sean nuestras palabras, sino que sean las palabras del Señor. En el caso de Elí, que fue el que ofreció fuego extraño y utilizando una leña que no era la leña correcta que Dios le había ordenado. Entonces pudo haber dicho, pero esta leña también hace fuego, quema la grasa, ¿verdad? Porque se utilizaba para quemar la grasa. Para quemar la grasa. Pero era una clase de leña que el Señor no estaba ordenando, ¿verdad? Sino que
esa clase de leña que ellos estaban usando, dice que la podían encontrar en cualquier lado, hasta en el mercado había ese tipo de leña. Era fácil de encontrar. Era más fácil para ellos encontrarla, pero ¿qué pasaba? No era lo que Dios había pedido. Lo que el Señor estaba pidiendo. Ajá. Ahora, hay algo muy importante. Podemos tener también número de personas, pero el Señor no solo está pidiendo número. Recuerdan la genética, acuerdan lo genuino, acuerdan que el fruto es de la misma calidad del origen, ¿verdad? Y el origen es Cristo. Ahora, si todos tuviéramos exactamente el entendimiento que tenemos la capacidad como Cristo, así como lo entendió la mujer samaritana, entonces, ¿cuántos discípulos, no número, sino calidad de personas estuvieran en mi grupo o hablemos en el reino de Dios? La expresión es Cristo. Podemos tener un montón de personas, pero con diversos problemas, matrimonio, finanzas, provocamos, ahí sí que le provocamos vergüenzas a nuestro Padre Celestial. Entonces no podemos hacer mezclas. Hacer no mezclas. Podemos hacer mezclas y decir nosotros acomodarnos, ¿verdad? Bueno, grupo es grupo, evangelización es evangelización, y podríamos decir yo lo hago a mi manera. Pero estamos ofreciendo fuego extraño porque no es lo correcto, sino es llevar el orden que el Señor nos ha establecido. Y como decía mi esposa, posiblemente estemos llevando la línea correcta y por eso no se ven los resultados. Si los resultados no son los esperados, es porque no estamos dando la palabra del Señor. El Señor dice en su palabra que mi palabra no quedará vacía. Mi palabra, no dice mis palabras. Porque yo podría cambiar la palabra de Dios usando estrategias humanas, usando métodos humanos para que me funcione, ¿verdad? Y poder decirle, mire, pastor, mire, ya tengo el número que dice en el libro de grupos de comunión familiar. Entonces yo ya alcancé. Pero no se ven los resultados en los discípulos, la calidad, la expresión de Cristo en los discípulos, porque eso es lo que el Señor espera, que los discípulos tengan la expresión de Jesucristo, ¿no? Tenemos otro versículo ahí en Oseas 10:1. ¿No tiene? Amén. Dice Oseas 10:1 en la versión Reina Valera: Israel es frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. ¿Sí? Podríamos decir, ¿verdad? Que ellos entendieron porque dice, a la abundancia de su fruto multiplicó. Pero podríamos decir nosotros entendió y porque dio fruto y tuvo multiplicación. Pero si vemos al final de este versículo dice, también los altares conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. O sea que ellos no entendieron. Ellos lo hicieron a su manera, no en el orden establecido por Dios. Entonces ellos produjeron, pero un fruto diferente, un fruto que no era del diseño, ¿verdad? Entonces, podemos ver que eso trae consecuencias, el no llevar el orden establecido. Lo que estamos haciendo cuando nosotros no llevamos el orden de Dios, cambiamos el propósito, tomamos otro rumbo. Entonces esto nos lleva a descontinuarnos totalmente del propósito de Dios. El caso de Israel, como dice en Oseas 10:1, podemos ver que ellos trabajaron y siguieron directrices. Y claro, si el Señor dijo que si nosotros seguimos los métodos del Señor, funcionan. Porque es obvio que si nosotros plantamos un fruto, ¿verdad?, vamos a tener multiplicación de frutos. El problema de ellos fue que
se enfocaron en el beneficio personal, solo pensaron en sus intereses. Y si notamos, cuando, vamos a poner un ejemplo, si se diera en una persona, no importa el cargo que tenga, que empiece a aprovecharse, podemos decir así, como ellos se aprovecharon de la fructificación, de la abundancia, de tal manera que empezaron a tener bendición. Tenían bendición grande. En negocios, en trabajos, en todo, ¿verdad? Menos Pero habla de idolatría ahí, ¿verdad? O sea, que empezaron a tener altares. Bueno, ¿cuál sería un altar? Un altar podría ser algo que, en vez de que me ayude al crecimiento del Señor, me esté estorbando. Vamos a poner un ejemplo. Hice una casa o un vehículo, o un terreno, o un negocio muy próspero, ¿verdad? Y cuando ya va llegando la hora de que el Señor establece para el servicio del Señor, bueno, el negocio está floreciendo de tal manera que en ese momento hay más clientela y todo eso, ¿verdad? Y yo no puedo cerrar, no quiero cerrar porque bueno, se está viendo, se puedo aprovechar acá. Entonces, en vez de ser un beneficio para el Señor, aunque el Señor sí me dio directriz que pusiera buenos negocios, que fuéramos empresarios, pero ahora se me está convirtiendo en un altar, ¿verdad? Porque a Él le estoy poniendo el tiempo, el amor, en vez de a quien me dio ese negocio. Entonces, tenemos que tener ese control. El Señor dice que pongamos diversos negocios. Ahí está el ejemplo de David. Él puso muchos negocios, pero él en ningún momento por un negocio dejó de ir a adorar al Señor. Él decía que una cosa demandaba a Jehová, que esté todos los días, no cuando tenga tiempo, no cuando el negocio pues no esté bueno. Entonces, qué importante es entender, ¿verdad? Que el Señor es sobre todas las cosas lo más importante. Y los métodos del Señor siempre van a ser efectivos, pero nunca hagamos como Israel aquí en Oseas 10:1, que lo aprovecharon para su propio beneficio. Bueno, Camila, léame ahí Proverbios 27:18. Quien cuida de la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. ¿Qué entendemos ahí? Que es más importante, ¿verdad? Estar atendiendo lo que es del Señor. Y eso es lo que el Señor nos está hablando en este día. Nosotros tener ese cuidado de estar haciendo lo que es de Él. El Señor lo que quiere es que nosotros evidenciemos, que demos a conocer que es Él quien nos gobierna. Y a través de ello es que nosotros vamos a dar a conocer, ¿verdad? A través de nuestras acciones, a través de los frutos, a través de esa multiplicación, es que vamos a evidenciar que es el Señor el que está en cada uno de nosotros. Si nosotros trabajamos integralmente, cuando hablo integralmente, estamos hablando de cuidar también la higuera, ¿verdad? De nuestro amo, que es el Señor. Dice, recibirá honra. O sea que no solo nuestro negocio, no solo que nuestro trabajo, no solo nuestros intereses, sino que velemos por la obra que el Señor ya nos demandó. ¿Qué pasaría si todos entendiéramos de la forma que el Señor nos ha dado? ¿Cómo estaríamos? ¿Cuántos millones fuéramos en la tierra? Que personas que fueran, ahí sí que de la calidad de Cristo. Mas, sin embargo, nosotros que hemos entendido, nos hemos limitado solo a dar fruto. Y no nos equivoquemos en solo dar fruto, porque creemos que estamos haciendo lo que el Señor nos ha dicho, ¿verdad? Dar fruto es solo, bueno, miren, yo ya tengo las características de Cristo, soy manso, mire, yo participo todo lo que el Señor nos dice, pero no hemos ido a la producción, no hemos llevado este cambio a toda la sociedad, a toda la humanidad. ¿Cuántas personas necesitan conocer al Señor para tener cambios
Así como ponemos el ejemplo de la mujer samaritana, tenía una vida, bueno, ayer podemos decir tenía una vida, y ese mensaje de Jesucristo que le hizo una transfusión genética, podemos decir un cambio de mentalidad, y ahora la transforma ¿en qué? En una persona que llevó el mensaje y fue a llevar ese cambio a multitudes. Eso es lo que el Señor está esperando. No está esperando menos. Así es de que depende de ti cuándo ahí sí que vas a comenzar, o cuándo voy a comenzar a entender y a hacer esa obra. Y es que el Señor nos ha dado esa capacidad de poder administrar. Muchos podrán decir, pero el lugar donde me dieron, yo no puedo multiplicarme ahí, porque es que en la comunidad, la aldea o el caserío que me dieron, no, se me dificulta poder multiplicarme. Pero dice que Dios nos ha dado esa capacidad a cada uno de reproducirnos, entonces sí lo podemos hacer. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros evidenciemos, que no solo que porque ya aprendimos, ya solo hablemos bonito y no pongamos en práctica esto que el Señor nos demanda. Él está pidiéndonos en este tiempo que nosotros llevemos a la práctica todo esto, porque ya tenemos todos los recursos, todo lo que Él nos ha dado. Entonces ahora también nos da el orden de cómo hacerlo. Si estábamos equivocados, hoy es el momento para que nosotros veamos ese orden que Él nos ha dado, de primero cosechar lo que es el fruto y luego lo que es reproducirnos. Hay un ejemplo donde Jesucristo participó en el evangelismo, en el caso de Zaqueo. Cuando Zaqueo ahí sí que fue llevado al reino de Dios, Jesucristo ahí sí que le dejó muy claro, porque Zaqueo posiblemente hablaba bonito, porque si era profesional o era un contador, pues por lo que hacía, supongo yo que tuvo que haber pasado por una escuela o aprendió, ¿verdad?, de otros, pero él posiblemente hablaba bonito y todo eso, pero no solo eso, sino que él cambió de actitud. Él dijo que si alguien le he robado, yo se lo devolveré cuatro veces, ¿verdad? ¿Qué pasó en Zaqueo? Hubo un cambio de mentalidad, hubo un cambio de ¿qué? De actitud, de entendimiento. O sea, que el Señor no lo llevó solo a hacer un fruto, sino ese cambio de actitud que hizo Zaqueo me deja marcado, porque de un rato para otro cambia es notorio, es evidente, porque ahí habían muchas personas y empezó él a notar o a dar a conocer los cambios. No fue solo, ¡hala, qué bonito! Qué bonito habló Jesucristo y como lo que me dijo, y ya me resbalaba quizás del árbol donde me bajé rapidito porque me habló bonito, ¿verdad? Sino lo llevó a ese cambio, y que fue ahí sí que notorio. Supongo yo que algunas personas, del cual Zaqueo había cobrado impuestos de más, posiblemente estaban presentes y se quedaron sorprendidas. ¿Cómo va a creer que un tesorero de la MUNI, pues, o qué sé yo, un político que sale millonario de ver, después de dejar un puesto, ahora se ponga a repartir, pero de su plata, ¿verdad? Eso sería bien notorio. Mas sin embargo, el Señor llevó a ese cambio a Zaqueo. Amén. Qué importante es mencionar todo esto, ¿verdad? Que la palabra que nosotros demos no solo cause emoción por un momento, ¿verdad? Sino que esa palabra produzca, que haga producir, porque si es palabra de buena genética, eso es lo que va a ocasionar. Algo que me llamó la atención de un ejemplo, va un hermano, ya sea un pastor, en su vehículo, de repente empieza el carro a quedarse botado, ya sea por gasolina o por desperfecto mecánico,
Entonces, la pregunta es, ¿será evidente eso que alguien provocó un cambio en él? Bueno, eso sucede en el montón, pero como hijos de Dios debemos ser notorios en los cambios. Muchas veces ya tenemos, ahí sí que nuestros centavitos que el Señor nos ha bendecido y no podemos decir, andar en un carro digno donde podemos llevar a mi familia cómodamente, ¿verdad? Decentemente, de acuerdo al nivel económico que Dios nos ha dado. Yo recuerdo que iba a una comunidad y pasaba por ahí y miraba que muchos hermanos llegaban en tractor a la iglesia, y en el tractor venía todo enlodado, pues de hecho había mal camino, pero el tractor usaban para trabajar todo el día y el tractor lo usaban para ir a la iglesia. Pero claro, si esta persona no tenía otra opción o no tenía la capacidad económica, pues se podría comprender. Mas sin embargo, nosotros como hijos de Dios debemos ser notorios. ¿Cómo está nuestra moto? A veces no hemos pagado ni la tarjeta, o a veces anda toda sin luz, por ejemplo, y cuando andamos por la calle se nos quedan viendo y ya parece más chatarra que otra cosa, ¿verdad? Y tal vez que sí tenemos la capacidad porque el Señor nos ha dado la capacidad, ¿verdad? Debemos ser representantes de Dios, no solo, digamos, bien cambiaditos en el templo, sino en todas las áreas de nuestra vida. En la forma de alimentarnos. Todos conocemos que existe una dieta balanceada, pero ¿qué pasa? Nos enfermamos muchas veces por la carencia de usar lo que el Señor nos dio para disfrutar la vida. El Señor nos quiere que nosotros, ahí sí que lo glorifiquemos por todo lo que hacemos, y si no lo hacemos, ahí sí que estamos rebajando lo que el Señor nos ha dado. Y lo que más me llama la atención, que el Señor decía a través de los siervos, es de que no hay opción. Si el Señor nos llamó, no hay opción, no hay cosa menos que hacer. Sí, amén. No hay cosa menos, sino lo que el Señor ya demandó. No podemos producir menos de lo que el Señor nos ha dado. Y el Señor nos ha encomendado a nosotros, Misión Cristiana del Calvario, esa tarea de producir fruto a todas las naciones. Y el responsable, ahí sí que nuestra autoridad, decía nuestro profeta, el responsable es nuestra autoridad, ¿verdad? No esperemos que un discípulo vaya a salir y bueno, voy a ir ahora a mi grupo a otro lado, porque el Señor dejó a las autoridades encargadas para estar observando y decir, bueno, yo ya veo que fulano está preparado, bueno, y apoyarlo integralmente, y no solo el pastor, sino que toda la iglesia, todos los asistentes, todos los discipuladores, ¿verdad? Viendo el potencial que ha dado Dios a todos, y yo creo que a todos nos dio el potencial. Por lo tanto, el Señor nos ha demandado. Y nos llama la atención un vivo ejemplo de la iglesia de Puerto Barrios. Dios bendiga al profeta César, si ve esta enseñanza. Sé que el Señor ha puesto como ejemplo a usted, a toda la misión, y a ti que estás escuchando, creo que también es un ejemplo a todos los pastores, a todos los discípulos de Misión Cristiana del Calvario. Es para todos este ejemplo. Nos contaba el profeta César que el Señor le ha permitido ir a muchos lugares. Quiero que me ayudes a comentar eso. Bueno, pues de los lugares no tengo el nombre, pero sí tengo entendido, ¿verdad? Que este tiempo a ellos no los comentaba el profeta, que a ellos no los ha limitado para nada, ¿verdad? El que haya una pandemia. Al contrario, dice que ellos han aumentado. Han seguido multiplicando y fructificando a pesar de las situaciones que han pasado. Amén. Y me llama mucho la atención la forma en que ellos están trabajando. Lo han hecho como de forma más personalizada. Ellos están trabajando en diferentes países. Él mencionaba que son aproximadamente unos 13 países donde ellos han sembrado en este tiempo la palabra, y qué bendición ver y aprender
Y esto nos motiva a nosotros a que también lo podamos hacer, lo podamos practicar, ya que este tiempo que estamos viviendo no es para quedarnos estancados, sino para motivarnos y ver, ¿verdad?, de que es necesario que se esté trabajando para la obra del Señor. Como decía él, y esto no es nada, ¿verdad?, comparado con el trabajo de que ellos tienen, ¿verdad? Y es motivante el poder aprender de ellos. Sí, me llama la atención el ejemplo que puso. Dice que él iba en una ruta hacia una ciudad de Honduras. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Omoa, en Omoa. Y él inmediatamente, ahí sí que pensó como pensaría Cristo. Dijo, bueno, aquí, este lugar, veo que hay necesidad del Señor. Inmediatamente, ahí sí que convocó a la iglesia, ¿verdad? Y fueron, y pues de hecho mandó a personas a ver la situación, ¿verdad? Cómo las autoridades tienen ahí sí que las normas, los protocolos para poder hacer este trabajo, si se podía, claro. Entonces de ahí llevó a la iglesia, y la iglesia fue y evangelizó, y de una vez ahí asignó un pastor encargado de las personas que reconocieron. Ya es una obra en esta ciudad, y así mencionó hermanos en Argentina, en Alemania, creo que en Brasil, bueno, y en sí en varios países. Pues yo cuando veo este testimonio, bueno, dije, Señor, gracias, porque ahora nos estás dando luz, nos estás dando ya, decimos, luz verde, ¿verdad?, para esa acción. Sé que el Señor nos ha venido preparando con tiempo, y a ti también te ha venido preparando, y deseo con todo mi corazón que el Señor te use para esa producción, como también a los que estamos acá, que el Señor nos use para lo cual hemos sido llamados. Bendiciones a todos los que han visto esta enseñanza, y yo declaro sobre ti un fruto ahí sí que genuino, y que pueda llevar esa semilla correcta a todo el que el Señor ya predestinó. Dios les bendiga.